Bueno, bienvenidos a esta iglesia, bienvenidos a este tiempo y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y estamos continuando una serie que está basada en la vida del profeta Elías. Ya tenemos varias semanas hablando del profeta Elías y todo está relacionado, todo es una secuencia. La serie se ha titulado Elías, el portavoz de Dios, porque a Elías le tocó vivir un tiempo donde había mucho pecado, donde había mucha maldad en el pueblo. El pueblo estaba tan corrompido, el pueblo estaba tan lleno de idolatría, que Dios tuvo que levantar a un profeta para que hablara en su nombre. Y la Biblia describe esa época tan corrompida que desde la corona, desde el rey se promovía la idolatría. Y la Biblia dice en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 16, que el rey Acab, que era el rey que imperaba en ese momento, era peor que todos los reyes que lo habían precedido. Entonces, para que tengamos una idea de la condición en la cual el Señor tuvo que levantar al profeta Elías. Y Elías muchas veces se sintió solo en medio de toda esta circunstancia, como lo hemos visto con anterioridad. El mensaje de hoy se llama Elías de la frustración a Dios. La semana pasada vimos, o la semana antepasada, perdón, vimos de la depresión a Dios. Hoy quiero hablar de la frustración a Dios. ¿Qué es la frustración? La frustración es esa sensación, ese sentimiento, algunos dicen que es una respuesta emocional muy desagradable y natural, muy humana, cuando no se logran las metas, cuando no se logran los objetivos o cuando no se cumplen las expectativas que uno tiene. Y eso provoca en nosotros frustración, eso provoca ira, tristeza, decepción o hasta bloqueo. Y es muy natural del ser humano cuando se siente frustrado sentirse así, porque desde pequeñitos somos así. Porque los bebés a veces lloran por frustración. Ellos quieren hacer algo y no pueden. Y a medida que vamos creciendo, bueno, vamos adquiriendo ciertas habilidades, pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando el tiempo pasa y las circunstancias aparentemente no cambian, eso puede producir en nosotros frustración. Y esa frustración puede causar también cansancio, cansancio de no ver resultados, cansancio de no ver el obrar de Dios. Y como les dije, la semana pasada hablamos de la depresión, porque la depresión es otra cosa, tiene más que ver con tristeza. Pero la frustración generalmente produce más bien ira. Y bueno, pensando en el personaje que estamos estudiando, Elías, recuerdan que la semana pasada quedamos en cómo Dios lidió con la tristeza de Elías. Dios le permitió ir a un desierto, alejarse, apartarse de todo, y allí el Señor le dio comida, le dio agua, le dio tiempo para descansar, lo fortaleció, siguió su viaje, volvió a comer, volvió a descansar. Y de alguna manera así Dios lidió con la depresión o con la tristeza muy grande que tenía Elías. Pero Elías, en medio de esa circunstancia, tenía que encontrarse con el Señor, porque todo lo permitió Dios para que él se encontrara con él. Dice el capítulo 19 de Primero de Reyes, versículos 8 y 9, que Elías se levantó, comió y bebió, y luego viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. Horeb, que es conocido también como el monte de Dios, el monte de Sión, y ahí se quedó para encontrarse con el Señor. Hay quienes dicen que probablemente esa cueva donde se escondió Elías haya sido la misma cueva donde también Moisés en algún momento se refugió para también encontrarse con Dios. Bueno, Elías estaba preparado para encontrarse con el Señor. Y dice la segunda parte del versículo 9, que más tarde la palabra del Señor vino sobre él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué denota esa pregunta? ¿Cuándo alguien hace esa pregunta o a quién se le hace esa pregunta?
Cuando a alguien se le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo qué? Cuando no debería estar allí. O cuando nos parezca extraño que está allí. Se le pregunta, ¿qué haces aquí? Y si usted ha venido siguiendo toda esta historia, usted dice, bueno, pero Dios lo fue guiando, le fue dando comida, le fue alimentando, le fue dando descanso. Pero por alguna razón, Elías no debía haber estado allí. Porque ¿qué llevó a Elías hasta donde llegó? ¿Recuerdan? Hace 2 semanas lo hablamos. ¿Qué lo llevó? Estaba huyendo. Estaba asustado. Tenía temor. Y eso también es muy humano, es muy natural, pero estaba huyendo. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo había levantado con una misión, para que fuera un profeta en medio de un contexto de mucha maldad. Y a nadie tal vez le guste mucho esa profesión. En medio de tanta maldad, ser el portavoz de Dios. Pero él lo había estado cumpliendo. Y el asunto es que si Dios nos llama con un propósito, si Dios tiene un plan para nosotros, tiene un plan para nuestra vida, y por alguna razón, sea cual sea, yo lo dejo de cumplir, yo voy a ser confrontado con la pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Y ciertamente Dios nos ha dado libre albedrío, y servirle a Él es voluntario. Dios no nos va a obligar, si no queremos, no queremos. Pero tenemos que ser confrontados con la pregunta, especialmente si Dios nos ha llamado a algo, si el Señor nos ha escogido con un propósito, si el Señor nos tiene en esta tierra con una finalidad, yo voy a ser confrontado con esa pregunta si yo dejo de estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Ahora, Elías tenía la respuesta correcta, tenía la respuesta apropiada, la excusa perfecta, depende cómo usted lo quiera ver. En el versículo 10, miren lo que dice Elías. Me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada, y yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué les parece la respuesta de Elías? En 2 o 3 oraciones, a mi gusto hay muchos me, mi o yo, porque está respondiendo pensando en él. La respuesta de Elías es la respuesta de la autocompasión, la respuesta de Elías es la respuesta de la autojustificación o de la autovictimización, es la respuesta de Elías. Aquí Elías, aunque comienza muy bien diciendo, Señor, me consume mi amor por ti, Dios de los ejércitos, pero ¿qué está reflejando aquí Elías en su respuesta? Una preocupación por su bienestar. Porque está temeroso, porque está asustado, porque había sido amenazado de muerte. Aquí no está tanto expresando preocupación por el plan de Dios, sino por su futuro, por su bienestar. Y eso le había cansado, eso lo tenía cansado, eso lo tenía frustrado. Y si le queremos sacar la parte buena a esto, es que por lo menos se lo está expresando al Señor. No se lo está diciendo a todo el mundo, porque a veces nuestro cansancio y nuestra frustración o se la decimos a todo el mundo o la pagamos con todo el mundo. Pero Elías específicamente aquí está hablando con el Señor, se está dirigiendo a Él para expresarle su frustración, su cansancio. Señor, solo yo quedo y me están buscando para matar, ¿qué hago? O sea, me cansé. Bueno, Dios tiene una respuesta para él. Y la respuesta de Dios la podemos ver en 2 partes. La primera parte la vemos en el versículo 11. El Señor le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Y esto me agrada porque, como les dije hace un momento,
Si algo positivo podemos sacar de esto es que Elías está abriéndole su corazón al Señor. Y lo bueno es que cuando usted le abre su corazón al Señor, Dios responde. Ahora, si usted no pregunta, si usted no habla con Dios, si usted no le abre su corazón al Señor, tal vez no va a conseguir la respuesta, pero Él habla al Señor, le abre su corazón y le dice, se presenta ante Él y Dios le dice, sal, preséntate ante mí que yo te voy a dar respuesta. ¿Cómo salimos y nos presentamos ante el Señor? En oración, en ayuno, en nuestro tiempo de devoción, en apartar tiempos especiales para escuchar la voz de Dios. Y cuando yo tengo un genuino interés en ser liberado de mi frustración, y yo abro mi corazón al Señor, y yo le pregunto algo al Señor, yo tengo que estar dispuesto también a apartar el espacio para escucharlo. No como Poncio Pilato, que cuando tuvo a Jesús al frente, le dijo, ¿qué es la verdad? En Juan capítulo 18, Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y dice, y enseguida salió. Entonces, ¿para qué le preguntó? Si vas a preguntarle algo al Señor, escucha su respuesta. Y a menudo las respuestas del Señor no siempre van a venir con una voz específica, una voz audible que yo voy a escuchar claramente. A veces Dios hace manifestaciones, Dios hace cosas para respondernos. Y en el caso de Elías, bueno, tenemos los dos elementos, pero quiero que prestemos especial atención porque así como Dios cuando habló con Moisés, Dios se le apareció con un arbusto que ardía en fuego y no se quemaba, eso tenía un significado. Así como Pablo se encontró con Jesús en camino a Damasco y se encontró con una luz muy grande que le quitó la vista por un tiempo, eso tenía un significado. Así como Pedro y Juan, Jacobo fueron llamados cuando Jesús hizo una pesca milagrosa, eso tenía un significado. Bueno, lo que Dios va a decirle a Elías, se lo va a decir de una manera ilustrativa, de una manera ilustrada. Dice el versículo 11, que mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. El viento recio, un viento muy fuerte. Saben que algunas veces en la Biblia Dios se manifestó a través de vientos fuertes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que vino un viento recio. Bueno, aquí también hubo un viento recio. Pero en este viento recio no estaba el Señor. Esa es la primera lámina que el Señor le muestra a Elías. Veamos la segunda lámina que le muestra. Dice que después del viento hubo un terremoto, pero tampoco el Señor estaba en el terremoto. Se manifestó el Señor algunas veces en la historia bíblica, en los relatos bíblicos, a través de terremotos. Cuando Jesús resucitó, ¿qué hubo? Hubo un terremoto. En muchos salmos, el salmista habla que la voz del Señor es como terremotos. Y Jesús dijo que previamente a su venida iba a haber terremotos. Entonces los terremotos pudiesen ser señales de la presencia del Señor. Pero ¿qué dice aquí? El Señor tampoco estaba en el terremoto. Segunda lámina, viene la tercera lámina. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Cómo se le manifestó Dios a Moisés? A través de fuego. Como el mismo Elías hace unos días antes, el Señor se había manifestado frente a los profetas de Baal, cayendo fuego del cielo. Entonces Dios pudo haberse manifestado como fuego. El libro de Hebreos dice que nuestro Señor es fuego consumidor. Entonces el Señor pudo haberse manifestado con fuego. ¿Pero qué dice? Pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Qué fueron estas tres cosas que Dios le mostró a Elías? Tres cosas, tres manifestaciones fuertes, tres manifestaciones poderosas, tres manifestaciones violentas. Pero ¿qué aprendió Elías de estas tres primeras manifestaciones? Que ahí no estaba el Señor. Ahí no estaba Dios.
Ahora viene la cuarta diapositiva que le mostró el Señor a Elías. Dice que después del fuego vino un suave murmullo. Saben que en el idioma original dice que hubo un col de mamá d'acá. Son tres palabras, que literalmente se traducen. Col significa hubo un sonido o un estruendo. De mamá significa del silencio. Y eso me llama la atención porque ¿cómo suena el silencio? Pero literalmente dice hubo un sonido de silencio y d'acá significa apacible. O sea, hubo un sonido de silencio apacible. La nueva versión internacional lo traduce un suave murmullo. Y otras versiones lo traducen diferente, pero dan la idea de que lo que hubo fue como una especie de calma. Y el silencio es poderoso. El silencio es poderoso cuando hay mucho ruido. Cuando hay mucho ruido, el silencio es poderoso. Y el Señor está transmitiendo un mensaje aquí a Elías, porque esto es un contraste al terremoto, al fuego y al viento recio. ¿Qué le está enseñando Dios a Elías? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cómo trabaja Dios? Dios puede trabajar a través de fuego, a través de terremotos y a través de viento recio. Pero ¿saben también cómo puede trabajar Dios? A través del silencio apacible, a través de la calma. Tal vez no se nota mucho, tal vez no se ve, pero Dios está trabajando. Ese era el mensaje para Elías. Dios no necesita siempre manifestaciones poderosas o estruendosas para que nosotros entendamos que Él está obrando. A veces Dios trabaja por medio del silencio. Y estaba leyendo un autor hace 2 semanas que hizo un estudio sobre el silencio y me llamó mucho la atención una frase que leí allí. Dice que el silencio ayuda a redirigir la atención. El silencio se utiliza para redirigir la atención. Si por un momento nosotros ahorita hacemos silencio absoluto, usted va a empezar a escuchar cosas que no sabía que estaban sonando. Porque yo estoy hablando, porque tiene alguien a su lado, pero si usted hace silencio absoluto, de hecho quedé impresionado porque hay una obra musical, un compositor musical que hizo una obra que dura, creo que son 3 minutos 40 segundos, pero que es una obra en silencio. La primera vez que lo tocó, todo el mundo se quedó impresionado porque se prepararon todos los músicos y va a empezar la obra. Hicieron silencio, todo el mundo. Y esa es la pieza que preparó. Y es impresionante el análisis que hacen de esa pieza porque dicen que en esos 3 minutos 40 segundos no siempre va a sonar igual la pieza. Porque siempre va a haber alguien que va a toser, siempre va a haber alguien que va a mover unas llaves, a uno que le va a dar risa, pero eso forma parte de la pieza, porque el silencio tiene un poder interesante que es el poder de que nos ayuda a prestar atención de cosas que tal vez no nos estamos dando cuenta. Y ese es el mensaje que Dios quiere darle a Elías, que Dios obra de muchas maneras y no necesariamente tiene que hacer cosas poderosas y estruendosas para demostrar que Él está obrando. Pero dice el versículo 13 que el Señor le repite la pregunta a Elías. Dice que entonces, luego de ese silencio, oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez la pregunta, y uno se pregunta, valga la redundancia, ¿por qué? ¿Por qué hacerle esa pregunta? Bueno, Dios le acaba de dar una lección. Dios le acaba de mostrar algo a Elías, y luego de mostrarle lo que le mostró, le vuelve a hacer la pregunta.
Y la pregunta tiene que ver, como hablamos hace un momento, con que Elías debería estar haciendo su trabajo. Dios lo había escogido con un propósito, pero no lo estaba haciendo. Entonces le vuelve a preguntar: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Y qué responde Elías? No me voy a tomar ni el tiempo de volverlo a leer, porque responde exactamente las mismas palabras. Versículo 14. Dice exactamente lo mismo. Me consume mi amor por ti, Señor, los israelitas han rechazado tu pacto, soy el único que ha quedado con vida. Y les pregunto a ustedes, ¿quién pregunta lo mismo dos veces? ¿Quién pregunta lo mismo dos veces? Alguien que quiere una respuesta, porque la respuesta que me diste antes no sirvió. ¿Y quién responde lo mismo dos veces? El que no quiere cambiar de opinión, el que prefiere insistir en su posición, el que prefiere insistir en su terquedad, por decirlo de alguna manera. Y aquí, de alguna manera, Elías está reflejando cierta terquedad. Y usted dirá: ay, pastor, no se meta con Elías, porque Elías fue gran profeta del Señor y todo eso. Sí, pero Elías estaba cansado, estaba frustrado, estaba asustado. Además, recordemos lo que le he venido diciendo todas estas semanas. ¿Quién era Elías? Santiago 5:17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Entonces podemos aprender de Elías que en medio de la frustración, en medio del cansancio, en medio del agotamiento, en medio de tal vez usted ver que las cosas no cambian y Dios parece que no estuviera haciendo nada, lo mejor que yo debo hacer es acudir al Señor, hablar con Él, expresar mi frustración tal vez ante Él, mi cansancio, pero no cuestionemos su plan, no cuestionemos su obrar, porque Él está obrando y Él va a seguir obrando. ¿Y cuál era el plan de Dios para los próximos días? Versículo 15 y 16, Dios le dice a Elías, en vista de que el hombre no iba a cambiar de opinión aparentemente, Dios le dice: regresa por el mismo camino y ve directo a Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú como rey de Israel, y unge también a Eliseo para que te suceda como profeta. Y yo quiero que pensemos en la comisión que Dios le da a Elías, tal vez la última comisión, una de las últimas que le da Dios a Elías. Primero le manda a ungir a un rey gentil. No es un rey ni de Israel ni de Judá. Le manda a ungir al rey de Aram, a Hazael. Luego le manda a ungir a Jehú como siguiente rey de Israel. Y luego le manda a ungir a su sucesor. En otras palabras, ¿estás cansado? ¿No quieres seguir? Bueno, búscate un ayudante. Búscate un sucesor. Vas a buscar a Eliseo. Casi que el Señor le aceptó la renuncia a Elías. Prácticamente, solo que le dijo: pero tienes que hacer esto, esto y esto. Y de hecho, de las tres cosas, la única que hace directamente Elías es la última. Porque en los versículos siguientes, si usted lo ve en su Biblia, se va a dar cuenta que va y busca a Eliseo, su ayudante, se convierte en su ayudante. Así que, mis hermanos, yo veo algo aquí tremendo, y es que en medio de la frustración y en medio de cómo nos podamos sentir al tal vez no ver el obrar de Dios, está bien, yo puedo expresar mi frustración al Señor, abrir mi corazón, pero hay que tener cuidado con la terquedad y hay que tener cuidado con el yo no puedo. Porque lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor que nos dé fuerzas.
Porque si yo digo no puedo, o si yo insisto en mi terquedad, pues tal vez el Señor me tome la palabra y dice, bueno, no puede, no puede. Y es lamentable. A mí me da dolor pensar de que de cierta manera Dios le está tomando la renuncia a Elías aquí. Porque cuando Dios nos llama y cuando Dios nos comisiona y cuando Dios tiene planes para nosotros, lo mejor que debemos hacer es ser fieles hasta el final, hasta que el Señor lo quiera. Pero miren lo que Dios les dice a Elías. Hay algo más que no les he mencionado. Versículo 18, Dios le dice, sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal y no lo han besado. ¿Qué dijo Elías en su queja? ¿Qué fue lo último que dijo? Yo soy el único que queda. ¿Y qué le dice el Señor? No eres el único. Tengo 7,000. Tengo 7,000 que yo he preservado. Los eruditos dicen que puede ser un número literal como puede ser un número simbólico. Pero sea que lo tomemos literal o que lo tomemos simbólico, significa que eran muchas personas. Entonces, a veces hay que tener cuidado con esa autocompasión y con esa de que solo yo, Señor, pobre de mí, pobrecito yo. Porque el Señor es el que conoce los corazones de todo el mundo y sabe quiénes están con Él y quiénes no están con Él. De alguna manera Dios le dice a Elías, tú dices que estás tú solo. Bueno, yo tengo a 7,000 más que están dispuestos. Yo voy a seguir trabajando, dice el Señor. Yo voy a seguir obrando porque mi plan no se va a detener. Y la obra del Señor va a continuar, contigo o sin ti. La obra del Señor va a continuar sin que yo me involucre o involucrándome. Aunque el Señor quiere que yo me involucre. Aunque el Señor quiere que yo forme parte de su obra y de su voluntad. Así que en esta mañana quiero terminar invitándoles a hacerse la pregunta que Dios le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? Yo quiero que piensen esa pregunta. Si el Señor le preguntara hoy, ¿qué haces aquí? ¿Qué le responderías? Y vamos a tomarnos unos segundos para en silencio pensar en esta pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo vamos a responderle al Señor? Para algunos el silencio es inquietante, para algunos les gusta el ruido. Pero ¿qué le vamos a responder al Señor? No respondamos con autocompasión, no respondamos con autojustificación o con victimismo. Es peligroso más bien, porque podemos caer en la desobediencia. Dios no está obligado a actuar con estruendos, con manifestaciones ruidosas, poderosas. Él trabaja en silencio y en calma. Y puede estar trabajando hoy en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, donde quiera que estés. Dios puede estar trabajando de una manera silenciosa. Y tal vez tú no lo sabes, tú no lo ves, tú no lo sientes, pero Él está trabajando. Entonces lo mejor que yo debo hacer es seguir unido a su voluntad. El servicio al Señor es voluntario. El Señor puede entender que estemos cansados, que estemos frustrados, sí, lo puede entender. Y aunque estemos tristes, como pasó con Elías. Pero lo que no podemos es cuestionar el obrar de Dios. La obra de Dios continúa contigo o sin ti. Aunque Dios quiere que tú estés. Aunque Dios quiere involucrarte. Les invito a orar. Mi Dios, te doy muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta frente a tus planes y tus propósitos, aunque muchas veces, Señor, no los comprendamos. Aunque muchas veces no los entendamos.
Gracias por tu obrar, silencioso o estruendoso, pero es tu obrar, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz como tuvo que hacer Elías, Señor. Y si estamos cansados, si estamos frustrados, Señor, renueva nuestras fuerzas. Fortalécenos, danos ánimos, Señor, para seguir adelante. Porque tú tienes propósitos maravillosos con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestras vidas, Señor. Gracias por tu gran amor, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.